Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Emilio, Señor, que va a ser tu instrumento en este momento. Que la palabra llegue a nuestra vida, Señor, y que tú que conoces el corazón de cada uno, tú que sabes cuál es la necesidad de cada uno, seas tú, Señor, el que lleve la palabra, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestra vida, y que, Padre, salgamos edificados, confrontados, Señor, y también, Señor, habiendo tomado decisiones para esta semana, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Para mí siempre es un privilegio estar en este lugar y poder compartir con ustedes la palabra. Hoy vengo con un corazón repleto de cosas que decir y al mismo tiempo sin nada que decir. Y digo esto es porque, para aquellos que no me conozcan, soy Emilio Ramírez, educador, primeramente hijo de Dios, y me he dedicado durante todos estos años a servir al Señor. Nací en un hogar cristiano y soy como la tercera generación de creyentes en mi familia, y decidí trabajar o participar en la iglesia durante muchos años, y aunque estaba dentro de la iglesia, me aparté dentro de la misma iglesia porque habían cosas que no estaba de acuerdo con la iglesia. De por sí estaba muy molesto porque pensaba que la iglesia me había robado a mis padres. Esa era mi forma de pensar, porque mis padres trabajaban de lunes a viernes y después estaban en la iglesia, y sentí que la iglesia me secuestró a mis padres. Crecí con mucha rabia hasta el momento en que me di cuenta que yo necesitaba conocer de qué se trataba esto que mis padres creían. Y recuerdo que se me acercó un testigo de Jehová a hablarme un poco de cosas, y yo decía, yo sé que él está equivocado, pero no sé cómo responder. Era lo único que yo decía, porque ignoraba totalmente las escrituras, hasta que un día alguien me invitó a una reunión de jóvenes, y fui a esa reunión de jóvenes, y había tanto amor en esa reunión, tanto afecto. Ahí fue donde di mi paso a aceptar al Señor como mi Salvador. Mis padres eran líderes, mis padres trabajaban para la iglesia, pero yo estaba perdido dentro de la misma iglesia. Es decir, estaba totalmente mal. ¿Cómo sabía que estaba perdido? Porque me intenté suicidar 2 veces, quedé atrapado con lo de la pornografía terriblemente, era muy fuerte para mí, era una forma de escape. Y además de eso, había lastimado a otras personas, pues había sido violento y había lastimado a otras personas. Mi restauración llevó más o menos tiempo, porque en ese mismo periodo que estuvimos, o que estaba yo mal, mi mamá sufrió lo que se llama una crisis de ansiedad y terminó con un diagnóstico de maníaco-depresión. Ese fue el diagnóstico, ¿no? Y fue terrible porque tuvo que ser internada en un hospital, y cuando mi mamá estaba hospitalizada, con medicinas, con todo, imagínense a un joven de 15, 16, 17 años viendo a su mamá de un hospital a otro. Terrible, y la mayor vergüenza es que todo el mundo decía, es que la Biblia la volvió loca. Eso es lo peor, ¿no? Que la gente dijera eso. Porque resulta ser que lo que le causó el cambio a mi mamá fue el cambio hormonal, de pasar a la menopausia. Y el cambio hormonal afectó también la manera en cómo ella estaba viendo su situación personal y la situación familiar. Y recuerdo cuando el psicólogo nos comenzó a atender, porque nos atendía a todos los miembros de la familia, y yo era de esas familias donde todos estábamos siempre en la iglesia, y donde decían los líderes y mucha gente, decir, nosotros no necesitamos psicólogo, tenemos a Cristo, aleluya, y no necesitamos a nadie que nos atienda, solo la palabra. Pero resulta ser que ellos llegaron a una crisis terrible y conocían la palabra, pero estaban muy mal como pareja. El psicólogo me atendió y me dijo, mira, tu mamá no tiene problemas biológicos, me dijo el doctor. Tu mamá lo que tiene es un problema de perdón, no ha perdonado. Ella necesita perdonar todas las cosas que vivió con tu papá,
y tu papá necesita también perdonar a tu mamá por todas las cosas que tiene guardadas hacia ella. Y allí en la consulta médica fue donde me di cuenta que mis papás no eran perfectos, que los tenía yo idealizados como personas que eran supuestamente perfectas para mí, porque todo hijo piensa que su papá es perfecto. Y en ese momento descubrí que mis papás no eran perfectos, sencillamente eran tan seres humanos como yo, que están con sus propios líos mentales, y que aunque tengan una Biblia en la mano, eso no significa que ellos están aprendiendo de la Biblia. Y déjenme decirles que no estoy hablando de cualquier hombre y mujer de fe, porque mi papá y mi mamá fueron hombres y mujeres de fe. Muchísima gente recibió al Señor a través de ellos, muchísima gente conoció al Señor a través de ellos, pero ellos vivían con sus propios demonios, llamarlo así, su propia oscuridad. Habían cosas que no querían perdonar, cosas que no querían arreglar entre ellos. Y eso nos terminó afectando tanto a mí como a mi hermana. El doctor al final terminó diciéndonos: tienes una opción, o te mantienes en casa de tus padres con sus conflictos y sigues siendo el que trae los problemas entre papá y mamá, o te sales de tus conflictos ya que estás creciendo y terminas de atenderte a ti como persona y te sanas, porque tu papá y tu mamá, los líos de ellos son de ellos, no son tuyos, no te pertenecen. Tú tienes que vivir tu vida. Esa palabra me dolió mucho porque yo decía que yo tenía que proteger a mi mamá, esa era mi forma. Yo tenía que proteger a mi mamá, tengo que proteger a mi mamá. Todos los hijos agarran algún bando, o defienden al papá o defienden a la mamá. Yo quería defender a mi mamá y mi hermana quería defender a mi papá. ¡Qué casualidad! Pero estábamos muy mal. Éramos gente que venía a la iglesia, pero estábamos muy, muy mal. Bellísimos cuando veníamos arregladitos, perfumaditos, y todos nos veían en la iglesia: gloria a Dios, aleluya, bienvenidos. Nos veíamos bellos, pero teníamos un desastre dentro de la casa. Cuento esto y ya ustedes dirán: ¿qué cosa tan loca es esta que este hombre va a contar y luego le va a poner un título como este? Porque el título de esta mañana, dentro del marco de lo que vamos a compartir, es que Dios quiere un grupo de intercesores. Traducido de otra forma, Dios quiere un grupo o una iglesia intercesora. Ese es el título de esta mañana. Y una de las cosas y los grandes errores que hemos cometido es creer que nosotros vivimos para lo que estamos viendo. Y tenemos una enorme carga, es por cumplir el deseo de otros y no por el conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. La experiencia que yo viví cuando me tocó ser atendido psicológicamente era descubrir que a pesar de que había leído la Biblia, que a pesar de que había escudriñado y había ido a la iglesia, yo mismo no había entendido quién era yo. No había entendido mi identidad y no había entendido lo que significaba realmente vivir como un hijo de Dios y vivir como una persona que tiene una enorme responsabilidad ante las demás personas. Mis padres persiguieron lo que ellos creyeron dentro de su cultura evangélica. Y entonces tuve yo que empezar a hacerme preguntas, hacerme, digamos así, tratar de reflexionar cosas que la gente decía de la iglesia y que a veces yo la escuchaba, pero que no me hacían ruido. Les pongo un ejemplo. Yo descubrí, y voy a decir solamente las frases, para luego compartirles a ustedes los versos que voy a utilizar para compartirlos, ¿no? La iglesia de Jesucristo no es una empresa, no es un negocio para hacer dinero. Muchas veces creemos que la iglesia es como una franquicia que mucha gente ahora tiene como de moda, que bueno, quiero ser pastor, quiero ser apóstol, quiero ser profeta. Y hacen de las congregaciones y de los grupos unas especies de franquicias. Si yo fracasé en el, ¿cómo se llama? En el mundo con respecto a lo que es la parte política, o con respecto a la parte artística, o con respecto a la parte de asistencia médica, entonces
como no brillo mucho allá, entonces encuentro dentro de lo que es la congregación evangélica un espacio donde puedo brillar con otro nombre, pero persiguiendo los mismos objetivos. Hay mucha gente que usa las congregaciones para proyectar su negocio. ¿Cuántas iglesias no han estado sumergidas en los multiniveles? Porque muchísimas personas utilizan su liderazgo solamente para trabajar con los multiniveles. Y escuche esto, no quiero descalificar su profesión si usted trabaja con multiniveles. Eso no, cada quien puede hacer su profesión. Nadie está hablando de que no haga usted a lo que usted está llamado a hacer, ¿no? Pero el problema es cuando se confunde la diferencia entre lo que es ser congregación de Dios y lo que es encontrar un nicho para hacer negocio. Todos acá tenemos profesiones y todos acá queremos hacer algo. De por sí yo soy profesor de música, además de investigador como musicólogo, y mi trabajo es exactamente eso, buscar, hacer investigaciones, enseñar a la gente y cobrar por lo que estoy haciendo. Y eso está bien. Nadie está diciendo que usted no pueda hacer su profesión. Pero el problema acá, y es lo que estamos tratando de hablar, por eso es que el pastor va a tocar las partes de lo que va a ser la doctrina y nos va a hablar muchísimo de estas cosas. Y hoy quiero tocar el punto de la intercesión, porque la intercesión requiere que todos nosotros entendamos que usted es mucho más que la profesión que tiene. Usted no puede verse solamente con la profesión que tiene, y si la congregación donde usted asiste no está acorde a sus intereses comerciales, entonces usted simplemente se siente incómodo porque no puede lograr sus objetivos financieros. Y hay mucha gente que piensa que la iglesia es un lugar para hacer negocios solamente. Y piensa que el espacio de la congregación es un espacio para negocio. Y de por sí no solamente lo piensa algunas de las personas que están alrededor nuestro, también lo piensa el gobierno, también lo piensa el sistema social. Porque las iglesias son consideradas un lugar donde el gobierno se ahorra muchísimo dinero si la iglesia hace la labor social de atender a la gente que el gobierno no puede atender. Así que lo que tiene que haber en la vida de los creyentes es claridad de que la iglesia no es un negocio. Otra cosa y otro punto importante es que la iglesia, y esto va a sonar duro porque la gente está acostumbrada a ciertas frases, pero tengo que decirlo. La iglesia de Jesucristo no es un equipo de campaña política ni de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Es que ninguno de los que estamos aquí somos un grupo de personas que nos aliamos para ser parte de un gobierno o de otro gobierno. Nosotros no somos ni liberales, ni somos demócratas, ni somos... Quizás usted tiene una preferencia. Es muy probable, y ahora que vamos a las elecciones más todavía, cada uno de ustedes tiene una preferencia y esa es una elección suya. Y eso no nos hace iglesia. Yo viví todo lo que ha sido la tragedia venezolana con respecto al comunismo, o lo que se llama el nuevo socialismo del siglo XXI, y pude ver muchísimas iglesias parcializarse. Iglesias que eran oficialistas e iglesias que eran opositoras. Como organizaciones, quizás la gente pueda hacer esas cosas, pero la iglesia de Jesucristo no tiene bandera política. Si llegase a tener la iglesia de Jesucristo una bandera política, es la bandera de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna sobre todo imperio. En el reino de los cielos no hay democracia. Quizás usted piensa que hay democracia. En el sistema humano hay democracia, pero en el reino de los cielos no hay democracia. Dios no le está pidiendo a usted su opinión para trabajar con usted. Dios no le está pidiendo que usted esté de acuerdo con Él para hacer lo que Él tiene y debe hacer con usted. Sencillito. Y cuento esto y se lo comparto, es porque tenemos la idea de que ser iglesia es ser como una organización que tiene que tener todo perfecto y de que todos tienen que estar de acuerdo. Por lo menos el punto ahorita clave de la discusión de todos es la vacunación o la no vacunación.
y todo el mundo está preocupado por ese tipo de términos, ¿no? Pero realmente la Iglesia de Jesucristo no tiene nada que ver con que la gente esté vacunada o no vacunada. Somos Iglesia de Jesucristo por otras razones que no tienen nada que ver con el aspecto médico. Tiene que ver con el ser miembros de la familia de Dios y haber entendido y reconocido lo que significa ser hijos e hijas de Dios. La Iglesia de Jesucristo, aunque muchos predicadores lo digan y suena bonito porque suena elegante y suena bastante motivadora, la Iglesia de Jesucristo no es un hospital. La gente utiliza esa frase para decir, bueno, la Iglesia de Jesucristo es un hospital porque todos están enfermos y a veces la gente predica así, es que este es un hospital y llegaste aquí para ser curado. Y dice, no, ya va. Hemos entendido mal el asunto, porque la Iglesia de Jesucristo no es un hospital. La Iglesia de Jesucristo tiene otra función y no es precisamente ser un hospital. Ahora, que cada creyente tiene la función de ser hospitalario y cada creyente tiene que sanar a los enfermos, porque Jesucristo vino a los que están enfermos y no a los que están sanos. ¿Están conmigo? Tenemos que entender que la iglesia es mucho más que decir que la iglesia es un hospital donde vienen enfermos a ser curados. Nadie que está aquí es perfecto, y lo sé porque mi vida entera ha sido estar dentro de las iglesias y trabajar en las iglesias y hacer cosas para las iglesias, porque cuando me convertí al Señor y creí en el Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que yo anhelaba era saber si lo que me estaban diciendo era mentira y si lo que me estaban hablando era verdad. Por eso me ha gustado mucho las últimas predicaciones que el pastor ha hecho y que nos ha estado compartiendo desde este púlpito, porque él ha sido enfático en que usted entienda que los que estamos parados en este ni tenemos toda la verdad. Y qué bueno es saber eso. Porque no son los predicadores los que te tienen que decir a ti qué es lo mejor para tu vida. Los predicadores solamente te comparten sus experiencias, lo que ellos han aprendido, pero te toca a ti descubrir a través de las Escrituras qué es lo que quiere Dios para tu vida. Porque si no vas a seguir viviendo a merced de lo que te está diciendo todo el mundo en la calle y cómo te lo están diciendo y para qué te lo están diciendo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de la palabra viva hecha carne. Juan capítulo 1, verso 1. En el verso 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? ¿Y este verbo era qué? Dios. Y cuando uno lee todo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice que este verbo se hizo carne. Dice, a lo suyo vino, en el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos, es decir, los suyos, los de su gente, los de su cultura, no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, que si partimos de esa frase de ser hijos de Dios, entonces nuestra identidad tiene que cambiar. Y cuando hablamos de ser hijos de Dios, esto es mucho más profundo, porque nosotros vivimos bajo los estándares que nos han enseñado nuestras congregaciones y tenemos que volver a los estándares que dice la Escritura y no lo que dicen nuestras congregaciones. ¿Y por qué digo nuestras congregaciones? Porque ustedes están aquí sentados y muchos de ustedes todavía traen en su historial las iglesias donde ustedes asistieron en sus países y aún aquí en este país. Muchos de ustedes están aquí y traen el historial de las sectas donde participaron en sus países y en los lugares donde ustedes estuvieron. Muchos de ustedes todavía traen pensamientos católicos arraigados, fuertes, que todavía no han cambiado. Cambiaron de nombre, cambiaron quizás la forma, pero siguen siendo los mismos pensamientos católicos y los pensamientos gnósticos también, donde todo es el conocimiento, todo es académico, todo es lo que es el poder del conocimiento, y están así, y estamos así. Todos los que estamos aquí, de una u otra forma, tenemos lentes para filtrar todo lo que se está diciendo en este púlpito. Algunos de ustedes están filtrando la información que yo les estoy diciendo a través de los lentes del pastor que usted tuvo hace 20 años.
o del amigo suyo que usted consideraba muy espiritual y todo lo filtra por lo que le contó su amigo, o lo que le contó su amiga, o le contó su líder, o le contó aquel padrino, aquella madrina, o por todas las cosas que usted ha estado viviendo durante mucho tiempo y filtra cada palabra y cada palabra le evalúa según los lentes que usted tenga de la organización donde usted haya participado. En mi caso, yo vengo de una organización donde éramos como unas 7,000 personas, comenzamos 200, algo así, era un espacio pequeñito, así, y terminamos siendo 7,000 personas en un promedio de 30 años más o menos. Ayer les dije que soy más de 30. En un promedio de 30 años crecimos hasta 7,000 personas. Y cuando cuento esto no lo cuento porque sea, wow, 7,000 personas. Es que eso me ayudó a mí, me enseñó que no importa si la iglesia es grande o es pequeña, los problemas son los mismos. El problema no es el tamaño de la iglesia y el número de personas, sigue siendo el problema. Tenemos un problema de identidad. ¿Por qué? Porque vean esto, la Biblia dice que según el Señor Jesús, según lo que dice en 1 de Pedro 2:5, aquellos que quieran buscarlo, dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. O mejor dicho, sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz nos ha dado la oportunidad de entender de que tenemos que romper algo que algunos teólogos le han querido llamar templismo. ¿Sabe lo que es el templismo? Que la gente piensa que esta estructura física es el lugar donde tiene que hacer vida espiritual. Y la gente se acostumbra a que este lugar es el lugar donde tiene que hacer vida espiritual. Cuando la gente piensa eso, generalmente sostiene su fe es en lo que ocurre en el templo y no sostiene su fe en lo que vive a diario. Es por eso que la Biblia me dice a mí que si yo entiendo que yo soy una piedra viva, entonces tengo que entender que mi hermano que está al lado es una piedra también. No es este templo. Hay un templo que nosotros quizás no podemos ver con nuestros ojos, pero que ya está construido o se va construyendo con todos los hombres y mujeres que entienden su identidad. Tú eres una piedra. Así como Pedro, tú eres una piedra. Y es tu fe en Jesucristo lo que hace que se construya la iglesia. La pandemia lo que hizo fue revelar que hay muchas personas que estaban acostumbrados al templismo. ¿Por qué estaban acostumbrados al templismo? Porque su fe decayó o se trastocó cuando dejaron de ir al templo. Ya no oraban, ya no buscaban la presencia de Dios, ya se apartaban. Yo llegué a escuchar a gente que me llamaba, Emilio, me estoy apartando del Señor porque no voy al templo. Yo digo, ¿y eso por qué? Si tú eres una persona que tiene la Biblia en su mano, que tiene las herramientas porque Dios está con él, ¿qué pasa con la iglesia que hoy en día no entiende el lugar que tiene? Y mucha gente teme de no estar en el templo porque si no se aparta. Recuerdo a un joven una vez que estaba chismeando dentro de la iglesia, que estaba chismeando en un lugar donde yo estaba atendiendo gente, y entonces el muchacho estaba chismeando y hablando y diciendo cosas que causaban división dentro de la iglesia, y me acerco a él y le digo, mira, si tú no puedes corregirte, la Biblia me dice, saca al chismoso y cesará la contienda. Si tú no te vas de este lugar, entonces voy a tener que denunciarte y voy a tener que tomar medidas legales contra ti porque estás haciendo daño. Y el muchacho jamás pensó que le iba a decir yo esa frase, porque ¿cómo es eso? Y dice, pero si usted, ¿cómo usted me va a decir a mí de que yo soy el chismoso? Y bueno, mire, fulano de tal, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Quién le dijo? Fue él. Ah, ¿quién se lo dijo? Fue él. ¿Quién se lo dijo? Fue él. Y cuando él vio todos los testigos de las personas que estaban allí, él ya no pudo decir nada. Dice, pero es que si usted me saca de este lugar, me voy al mundo. Y digo, si tú sales de un lugar y te apartas de Dios, es porque ya estabas apartado antes de irte. Lo voy a volver a repetir. Si tú sales de una congregación
si sales de algún grupo, si te sales de un sitio y te apartas y dejas de buscar la presencia de Dios, es porque ya tú estabas apartado. Porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, sabe que la fe de nosotros no depende. Nosotros no somos como los budistas. Los budistas son una religión sin Dios, donde el Dios son ellos mismos. Porque el budismo solamente quiere vivir en paz, armonía. Y yo mismo me voy construyendo, me voy elevando hasta que llegara a mi nirvana y poder ¿qué? Unirme con el universo. Es decir, todo lo que es el hinduismo y el budismo nos centra la atención en nosotros mismos y nosotros mismos evolucionamos. Nosotros mismos somos dioses en sí mismos. Y aunque tenga un pedacito de verdad, porque la Biblia dice dioses sois, no es la verdad. En el gnosticismo es el conocimiento. Todo lo que sepas, lo que conozcas del mundo espiritual, tu conocimiento es lo que te salva. Y eso no es verdad. No es el conocimiento lo que nos salva, no es la información que tenemos. Hay otros movimientos como el animismo, donde todo de alguna forma u otra nos tiene que llevar a tomar acciones, porque nosotros mismos somos los que realmente nos movemos como seres espirituales que podemos tomar decisiones y hacer cosas por nosotros mismos. En el hedonismo vivimos por el placer. Es la búsqueda del placer por el placer mismo. Hay muchísima gente que ahorita está con esta teoría del merecimiento. Me lo merezco. Yo me merezco el carro que tengo. Yo me merezco la familia que tengo. Yo merezco un mejor trabajo. Yo merezco un mejor sueldo. Yo merezco. Y así nos seguimos envolviendo en el pensamiento humanista, donde todo se centra en el hombre, del hombre por el hombre, porque el hombre puede resolverse a sí mismo todo. Y seguimos haciendo deudores a todos los demás. Y entonces, dentro de toda esta mezcla de cosas que estoy mencionando acá, quiero que usted reflexione qué es entonces la iglesia. Porque la iglesia no es humanista. La iglesia de Jesucristo no es humanista. Puede que usted esté de acuerdo con algunas ideas humanistas, es muy probable, pero la iglesia no es humanista. La iglesia de Jesucristo está centrada en Jesús. Si vamos a hablar, la iglesia está centrada ¿en quién? Jesucristo. Es en conocer a Jesús, es andar con Jesús, es vivir con Jesús y es obedecer a Jesús. Ay, pero hay algunas personas que dicen, ya va hermano, ¿cómo es eso? No se ponga como la iglesia unitaria, solo Jesús. Porque es que Jesús tuvo una misión sencillita. ¿Cuál fue la misión de Jesús? A ver, ¿alguien puede gritarme cuál fue la misión de Jesús? Dicen por ahí obedecer al Padre. Me gustó esa frase. Muchas personas piensan que Jesús vino solamente a morir en la cruz y ya. Pero la función principal de Jesús no fue morir en la cruz. Por supuesto que el morir en la cruz es lo más importante para la salvación. Pero el propósito no era la cruz exactamente. El propósito era revelarnos a quién. Ese era el propósito principal. Dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dice que Él vino para que cambiáramos la manera de pensar. En los versos bíblicos dicen que es metanoia. Dice Mateo capítulo 3, verso 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de la manera en cómo yo me miro y cómo miro las cosas, y cambio absolutamente
180 grados, no 360. 180, es decir, le doy la espalda a una condición para ir a otra. Y les pongo dos ejemplos claves. Caín y Abel. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel. Los dos vinieron ante Dios. Como todos los creyentes venimos ante Dios. Trajeron un sacrificio. Pero ¿a quién Dios aceptó? ¿Y por qué aceptó a Abel? ¿Cuál es la razón? Los dos hicieron cosas buenas. Porque el detalle aquí es que mucha gente piensa que por ser bueno es que Dios lo acepta. Pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Pero en el verso 10 dice, porque fuimos en Cristo creados para buenas obras. Es decir, que usted fue creado para ser bueno, así que no tiene nada de importante el que usted sea bueno, sino que esa es su función. Si usted no es bueno, si usted no vive como una persona correcta, usted simplemente está perdiendo su función. Y no hay por qué felicitarlo por ser bueno. Felicite usted una plancha por planchar, o felicite una lavadora por lavar. ¿Puede felicitar a una lavadora por lavar? Hace una fiesta porque la lavadora lavó. Entonces, porque usted se porte bien, ¿qué mérito tiene? Dios no lo acepta a usted porque usted se porte bien. El que usted se porte mal es como si usted, sabiendo pintar, no quiere pintar. O sabiendo escribir, no quiere escribir. O sabiendo hacer algo bueno, usted dice, no lo voy a hacer. ¿Quién es el afectado? Dios es el afectado porque usted deje de escribir. Dios deja de ser Dios porque usted deje de hacer lo que usted está llamado a hacer. Dios sigue siendo Dios, aunque usted no lo quiera obedecer. Dios sigue siendo Dios, aunque usted no quiera hacer lo que usted está llamado a hacer. Dios no cambia. Pero, ¿qué pasa cuando una persona sabe manejar bicicleta y deja de manejar bicicleta? ¿Qué pasa después que pasan unos años? Yo no sé cuántos aquí descubrieron aquí en Canadá que podían volver a manejar bicicleta. Yo conozco unos amigos que en sus países se habían olvidado de manejar bicicleta y aquí, cuando se mudaron, comenzaron a tomar la bicicleta otra vez. Y era muy gracioso, porque tratando de manejar bicicleta, tenían tantos años en manejar bicicleta, que ellos comenzaron a manejar bicicleta aquí y les costó un mundo, porque se les había olvidado algo para lo cual ya ellos estaban capacitados para hacerlo. La parábola del hijo pródigo, que ya usted conoce. Eran dos hijos y era un solo padre, ¿cierto? ¿Los dos eran hijos o no eran hijos? ¿Pero qué pasó con los dos? Tomaron decisiones distintas. La manera en cómo se comportaron fue totalmente distinta, pero los dos estaban perdidos. Los dos estaban perdidos. El hijo pródigo porque se fue a gastar la herencia y se volvió loco y cometió errores y despilfarró todas las cosas buenas que Dios había puesto en sus manos. Y el de la casa tenía tanta rabia y tanta rencor que no podía ni siquiera aceptar a su hermano. Y aunque tenía cosas que disfrutar en la casa, cuando le reclama al papá, el mismo papá se queda sorprendido y le dice, hijo, pero siempre has estado aquí en casa y todo lo que está aquí es tuyo. Si tú me pides un cordero para sacrificarlo, bueno, lo hacemos. Pero el otro estará molesto porque el otro había crecido. Algo así fue la conducta de Caín con respecto a Abel. La conducta de Caín con respecto a Abel no era que los dos fueran a dar ofrenda o que se presentaran delante de Dios, sino que Caín siempre estuvo más molesto y fijándose en los errores de su hermano o la conducta de su hermano. No fue Abel. Abel no estaba preocupado por lo de Caín. Era Caín el que estaba molesto por el éxito de su hermano. Y tal fue la manera en cómo él se centró en que el hermano le estaba yendo bien, que toda la ira y la rabia fue destruir a su hermano. No el hecho de que su hermano estuviera conectado con Dios, sino que estaba molesto, era porque su hermano era exitoso.
Y yo me hago la pregunta, ¿y qué está pasando hoy en día en nuestras propias familias, en nuestras propias iglesias, cuando hemos perdido toda perspectiva de lo que es ser iglesia, donde la gente está más preocupada por el éxito que tiene el otro y de cómo le serrucho el puesto, le quito el puesto a la otra persona en los trabajos, en los lugares? Por lo menos aquí en Canadá, la competencia para mantenerse en un puesto es brutal, es fuerte. Aquí la gente logra su puesto y tiene que cuidar del puesto, porque si no, el que está al lado te lo va a quitar. Pero llega un momento en que eso lo trasladamos aún hasta la iglesia del Señor y pensamos que ser iglesia es por competir por una actividad que se va a hacer. Gracias a Dios, una de las cosas que yo agradezco a esta iglesia y me parece maravillosa es que esta iglesia tiene un grupo de personas que de verdad, más bien hay que decirle, vengan, anímense, porque es que nadie aquí está pendiente del puesto del otro. Eso me gusta. Somos personas que nos gusta servir, amar y todo eso, y nadie está peleándose porque, ay no, Jonathan está tocando el bajo, yo quería tocar el bajo. No, más bien dice, tócalo tú, y entonces todo el mundo se espera. Bueno, pero pónganse de acuerdo, pues, ¿quién lo toca? Y es bonito cuando estamos acá y todos nos sentimos parte de esa familia donde cada uno tiene su lugar y cada uno puede participar. Pero no todas las iglesias son así. No todos los lugares son iguales. Encontramos a la gente que esté ansiosa por tener un cargo, por tener un título, por tener un nombre. Y una de las cosas que el Señor nos está invitando es a que nosotros podamos acercarnos a Él y entender lo que significa ser una iglesia intercesora. Y usted dirá, oye hermano, usted habló tantas cosas, pero ¿qué tiene eso que ver con la intercesión? Muchísimo, porque le voy a contar ahora 4 cosas básicas que tienen que ver con la historia de toda la Biblia. Número uno, el hombre fue puesto para gobernar la tierra, porque el hombre era o fue creado a imagen de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26? Dice que Dios nos creó a su imagen. ¿Y cuál es la idea de crear a alguien a tu imagen? ¿Qué es lo que tú estás esperando de crear a alguien que se parezca a ti? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón cuando tú tomas un asistente en tu empleo y tú dices, bueno, este empleado lo voy a formar para que se parezca a mí, porque este empleado tiene que ¿qué? Representarme. Y una de las cosas que tiene que ver con la intercesión es que interceder es estar a favor o en contra de una causa o una persona delante de una persona específica. Es decir, interceder es que yo me paro frente a alguien para estar o a favor o en contra de una situación. Entonces, un abogado es un ejemplo de un intercesor. Un abogado se para frente a un ¿qué? A un juez. Y hay un acusado, y yo estoy tratando como intercesor de este acusado, estar entre los dos para tratar de ver cómo resuelvo el asunto y estar en medio para buscar y hallar la solución entre las partes. ¿Están conmigo? ¿Sí? Igualmente lo son los embajadores en los países y en los territorios. Los embajadores tienen la función de precisamente representar a su país en el lugar donde está. Cuando Dios lo creó a usted para que fuese la imagen de su Hijo, que fuese la imagen de Dios, la idea era que usted fuera, y lo es, sigue siendo, un representante de Dios. Y ese representante de Dios es usted, aunque usted no lo acepte. Ay, pero Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero usted es el mediador entre Cristo y la gente. Yo escuché una frase que me impactó mucho de un hombre que dijo, tienes que prepararte para conocer a Cristo tanto y conocer las palabras de Jesús, porque quizás tú eres la única Biblia que tus amigos van a poder leer. Lo voy a volver a repetir. Tienes que prepararte en el conocimiento de Dios y en la palabra de Dios, porque quizás tú eres la única Biblia que tus amigos y que la gente que está a tu alrededor va a poder leer. Y muchos de nosotros que estamos aquí, entender la palabra intercesor y ser una persona que está en la brecha es mucho más allá que yo haga una oración por alguien. Es que yo comprenda el lugar que yo tengo para ponerme en la brecha
y poder decir que yo voy a pelear por una causa. Ser intercesor implica ser un mediador, ser un mensajero y ser un comunicador. ¿Y esto qué significa? Que es importante que entiendas que la Biblia está llena de ejemplos de esto. Ezequiel 22:30 y dice: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, un muro, que hiciesen una cerca, que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Es decir, no lo hallé. Es decir, Dios siempre está buscando personas como usted y como yo, que estén dispuestas a hacer algo para que haya misericordia y haya salvación en la vida de las personas. Y muchas personas estamos más preocupadas por pelear entre nosotros como pareja, o pelear con nuestros hijos, o pelear entre nosotros como empleados y jefes, que en la función que tenemos de ser mediadores de la paz. En el capítulo 5, cuando usted ve Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, una de las cosas que Dios ama es a los pacificadores, a los que buscan de alguna forma u otra mediar en los conflictos. Y la gran pregunta es, ¿somos una iglesia que está mediando para que no hayan conflictos, o somos una iglesia que está provocando el conflicto? Uno de los ejemplos más tremendos y más profundos es precisamente este tema de la vacunación y la no vacunación. Y yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que se pelea por las redes sociales solamente porque unos eligieron vacunarse y otros eligieron no vacunarse. Señores, esto es como elegir si usted es republicano o liberal, o si usted es demócrata. Usted toma la decisión que tiene que tomar. Si la gente puede aceptar la eutanasia como un derecho para poder quitarse la vida, si la gente puede aceptar una operación porque se va a cambiar su sexo y lo ven como un derecho, si la gente puede decir que puede abortar y lo ven como un derecho, ¿cuál es el empeño de pelear con la gente que simplemente ha decidido no colocarse una sustancia en su cuerpo? ¿Cuál es el problema? Pero hay algo que es mucho más profundo que la vacunación. Es que en todos los países del mundo se han aplicado las mismas técnicas. Si no es que tú peleas porque estos son negros y blancos, tú peleas porque tú eres latino y yo soy del norte. Si no es porque tú peleas porque eres rico y el otro es pobre, sino es que porque tú peleas, la división siempre ha sido diabólica. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino ¿a qué? ¿A qué vino Jesús? A dar vida, y vida en abundancia. Y la iglesia de Jesucristo no es una iglesia que se divide, es una iglesia que se une porque hay una sola verdad, y esa verdad es Jesús. Las elecciones, cada uno va a rendir cuenta de las elecciones que hizo. Sean buenas o sean malas, todos vamos a elegir. Les pongo otro ejemplo. La iglesia fue capturada y unos fueron deportados a Babilonia, o mejor dicho, Jerusalén, perdón, me equivoqué. Jerusalén fue, agarró y fueron capturados, y algunos fueron a Babilonia y otros se quedaron en Jerusalén. Cuando vinieron y se vinieron a reconstruir el templo nuevamente, había peleas entre ellos y luchas entre ellos, porque unos decían, ustedes se fueron con los babilonios y nosotros sí nos quedamos aquí. Y siempre va a haber gente que va a tomar una situación y otros van a tomar una situación. Pero lo que nos une no es las decisiones que tomamos que tienen que ver con lo trivial, sino que tienen que ver con quiénes somos en Dios. ¿Quién eres como hijo de Dios? Porque si viniese alguien con ideología de género y se parara aquí, nosotros tenemos que respetarlo como ser humano. Pero eso no implica que tú no digas como tú piensas. No sé si me explico. Tú vas a pararte y vas a decir lo que tú piensas. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos vamos a tener el valor de poder decir lo que pensamos en la medida que la sociedad avanza, acercar a nuestros hijos y acercarnos en nuestra manera de pensar al punto que no queremos decir que somos creyentes, que no queremos decir que somos iglesia de Jesucristo y que no queremos opinar en temas que son álgidos porque no queremos ofender a las personas?
Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de creyentes estamos siendo si nosotros no somos capaces de mirar la responsabilidad que tenemos como intercesores? Porque lo que yo soy va a determinar la manera como yo oro. Imagínese usted orando, ay Señor, de verdad, vence a mis enemigos. Vence a mis enemigos, Señor. Yo sé que tú puedes, pero bueno. Bueno, Señor, yo vengo a orar por ti porque yo te quiero pedir que me ayudes, Señor. Pero bueno, si tú quieres me ayuda, si no me importa. Pregunto, ¿qué pasaría si alguien frente a usted le tuviera una petición, se acercara a usted? Piénselo como empleado, piénselo como padre de familia y le dijera, usted, Señor, mire, a mí me gusta su hija, yo quiero ver, sí, bueno, pues, a mí no me gusta trabajar, pero yo quiero a su hija, pues. Y yo quiero a su hija y yo me quiero casar con ella. Nada más por la forma de hablar, usted le entregaría a su hija a esa persona. No, y estoy contando esto porque ser intercesor es mucho más profundo. Primera de Samuel 2:25 dice, mire, si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si pecas contra el Señor, ¿quién podrá interceder por esa persona? Esto es en el Antiguo Testamento. No obstante, esas frases le estaba diciendo Elías a sus hijos que tenían un desorden en el tabernáculo y estaban haciendo desastres en la iglesia. O lo que era, el tabernáculo en aquella época en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa hoy en día? Y dice, no obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Y esto es terrible. Esto es terrible cuando llegamos al punto donde nos comportamos como que las reglas, las normas, las palabras que Dios nos está dando no tienen importancia, y llega Dios a este punto donde Dios dice, y propuso Dios quitarles la vida. Esto es profundo. Porque usted está aquí sentado y Dios es el que decide si usted vive o no vive. No importa si usted tiene 10 vacunas o si no tiene ninguna. Porque si Dios ha determinado que usted se va a morir, usted se muere y punto. Muchos de los que estamos aquí no podemos creer que es el sistema el que nos está manteniendo nuestros empleos. Porque si usted está confiando de que usted está en ese empleo porque usted es muy bueno y es muy perfecto, y que está en ese empleo porque usted tiene todas las capacidades, déjeme decirle que aquí es donde vamos a la palabra de la Escritura. Porque toda dádiva y don perfecto viene ¿de quién? Del Padre de las luces, de Dios. Si hay algo bueno en usted, si existe algo bueno en su vida, es por causa de Dios. No hay garantía de que usted tenga el trabajo donde usted está. Por eso usted no se lo merece, no se merece el trabajo que tiene. Aunque a la gente le duela lo que voy a decir, mi función es esa, decirle, usted no se merece el trabajo que tiene. No se merece los hijos que tiene. No se merece la pareja que tiene, ni el esposo que tiene. No se lo merece. ¿Sabe por qué no se lo merece? La Biblia dice aquí que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Dice que todos se apartaron, todos se fueron. Y una de las cosas terribles que estaba pasando es que cuando la gente se aparta de Dios, se olvida de quién es Dios. Dice que todos se han alejado de Él. Se fueron. Cada quien se apartó. Romanos 3:23. No hay salvo, ni aún uno. Y muchos de ustedes, si tienen el poder de respirar y tienen el poder de vivir, es porque Dios se los dio por pura gracia. Dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y si eso no se mete en nuestro corazón, la palabra interceder significa que yo comprenda que nadie va a llegar a las personas que están en mi empleo, sino a la persona que pusieron allí, y eres tú. Esta congregación no crece por el templo, esta congregación crece por los creyentes, porque cada creyente es una piedra viva. Pero hay piedras que lamentablemente pueden estar muertas si no han entendido su identidad en Cristo. ¿Y qué significa estar muerto en Cristo?
el hecho de que no obedezcamos a Dios, porque los espíritus o las personas que están vivas en Cristo obedecen lo que la palabra de Dios les dice y lo que les está invitando a hacer. Y es por eso que hay tanta lucha y por eso tanta insistencia de los pastores, en especial de nuestro pastor, para que nosotros volvamos otra vez a la doctrina, vengamos a las Escrituras y pensemos. Gálatas capítulo 3, verso 12 al 14 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, hablando de la ley como una regla, como una norma, como una tradición. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la tradición, es decir, de la ley, hecho por nosotros maldición. Él murió cumpliendo la ley. Él murió en la cruz y derramó su sangre para que tú tuvieras un lugar en su reino. Pero es tan importante esto, porque dice aquí que porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Él se hizo maldición para que tú fueras libre de maldición. Es decir, para que tuvieras la capacidad de entender de que sí puedes caminar con Él, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Y aquí voy a este punto importante, ya vamos a ir cerrando, pero es importante esto. La fe de Abraham fue muy sencilla. Dice que él estaba parado, y cuando él estaba parado, él simplemente creyó en Dios y obedeció a Dios, que le dijo, vete de tu casa y vete de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y el corazón de Abraham fue un corazón absolutamente intercesor. Abraham continuamente estaba intercediendo, estaba orando, estaba pidiendo a Dios para que Dios hiciera algo. Cuando capturaron a su sobrino Lot, fue Abraham el que intercedió para que no se destruyera Sodoma y Gomorra. Y si no hubiera sido por la intercesión de Abraham, Lot no hubiera podido salvarse. Pero aún así, veamos a Abraham, que él agarra y cuando va caminando hacia otro pueblo, él viene y le da miedo de que lo van a atacar porque su esposa era demasiado bonita. Y como su esposa era demasiado bonita, le dice, bueno, di que eres mi hermana. Y este hombre hace que su esposa tenga que decir que es su hermana para él no quedar en riesgo. Pero llega un momento en que Dios le habla al hombre que quería agarrar a su esposa y acostarse con ella. Y en Génesis 27 dice una frase que impacta, porque le dice así, pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo. Y miran lo que dice Dios de Abraham, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Esto es impresionante, porque Abraham ni siquiera se estaba comportando bien de cómo tenía que tratar a su esposa, pero aún así Dios reconoció públicamente de que él tenía una identidad que él tenía que cumplir. No estaba perfecto, pero dijo, este es profeta. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué les leo esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque Dios no te está mirando por los errores que tú tienes hoy. Él no te está mirando por esos errores. Él quiere que lo conozcas. Como lo dice allí en Juan capítulo 17, verso 3. Dice que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, que tú enviaste. La función de Jesús era revelarnos al Padre. La función del hombre en la tierra era que fructificara, multiplicara y que llenara la tierra y la dominara. La función del pueblo de Israel era profunda y era interesante, porque la función del pueblo de Israel era, te pondré por cabeza. Dice aquí, te pondré por cabeza, te pondrá Jehová por cabeza, Deuteronomio 28:13, y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que Él te ordena hoy para que los guardes y los cumplas. Es decir, el pensamiento de Dios para con el pueblo de Israel era que tenían que ser los mejores de entre los mejores en el mundo. Y que no solamente tenían que ser los mejores, sino que ellos tenían que representarlo a Él. Y es por eso que usted, antes de irse a su casa, usted tiene que irse con la reflexión y el pensamiento de que usted no se puede seguir viendo como soy una ama de casa.
Ay, no, yo lo que soy es un ingeniero. Ay, no, yo lo que soy es un abogado. No, bueno, yo lo que hago es limpiar piso. No, lo que yo hago es mover caja. Si usted se mira así, si usted tiene el concepto de que usted es la nacionalidad que tiene, o los nervios que tiene, o los miedos que tiene, si usted se está comparando de esa manera, usted se equivocó de lo que significa ser iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es su mismo cuerpo, es decir, su gente, mostrando la grandeza de Dios en donde está. Usted no es el trabajo que tiene. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted no es cualquier empleado. Usted es el empleado, el embajador que Dios puso en ese lugar. Usted no es cualquier empleado, porque gracias a usted, esa empresa está siendo bendecida. Pero Dios quiere que haya algo más. Es que usted no se puede quedar callado. Es su responsabilidad las almas que se están perdiendo allí donde usted está. Ay, Señor, pero es que ya estoy viejito. ¿Y quién dijo que en el reino de los cielos su figura de hijo de Dios vence con la edad? Eso no vence con la edad. Si usted está anciano, es ahora cuanto más cosas usted ha vencido ya. Ya usted venció muchísimas pasiones juveniles. Ahorita debería ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu, que pudiera abrir su boca y estar dando consejos a los que están apartados, hablándole a las parejas que no han terminado de ordenar sus vidas. Si usted, hombre y mujer de fe, son piedras vivas edificadas para el reino de Dios. Una iglesia intercesora es una iglesia que entiende que somos los embajadores de Dios. Y aquí cierro con esta frase: una iglesia intercesora es apóstol. Y algunos dijeron, ¡uy! Porque la gente piensa en apóstol, en la publicidad chimba barata. Chimba significa balurda. Balurda significa mala. La publicidad que han hecho las organizaciones al ponerle el título de apóstol, profeta y darles nombres que tienen que ver con jerarquías, y se le ha distorsionado el sentido. La palabra apóstol en la Biblia lo único que significa es enviado. Usted fue enviado por Dios a esa empresa donde usted está y con ese jefe que usted tiene. Usted es un embajador, un apóstol del Señor. Usted es un profeta. ¿Qué significa la palabra profeta? Mensajero. Eso es todo. No nos compliquemos. ¿Y la palabra mensajero qué significa? Alguien que tiene un mensaje que dar. La pregunta es, ¿has entendido lo que la Biblia dice acerca del mensaje que tú tienes que dar? Porque dice, enséñales todas estas cosas como yo te las he enseñado. Cuando usted vaya a Mateo y empiece a leer el Evangelio según Mateo, al final él va a cerrar diciendo que tú tienes que ir a hablarle a la gente, pero para enseñarle todo lo que Dios te ha enseñado a ti. Y la pregunta es, ¿qué has aprendido que no estás enseñando? ¿Qué has aprendido de Dios que no lo estás comunicando? ¿Cuántos están pasando horas y sacrifican lo que sea por solamente $12 la hora? O 27 la hora, o 35 la hora. Y sacrifican tanto por solo $35. Y no tienen garantía de que ese trabajo les va a durar mucho. En este sistema no hay. Y hacen todo, se trasnochan, hacen sacrificios, se matan por $35 la hora. Pero el Señor, el que es dueño del oro y de la plata, dueño del universo, dueño de todo, el único que te garantiza que puedas permanecer o no en ese trabajo, que te suban o no te suban de cargo, el único que te garantiza. Muchas veces ni siquiera somos agradecidos de lo que nos ha dado. La pregunta que todos nos tenemos que hacer: ¿estoy trabajando por $35 la hora? ¿O estoy trabajando para que lo que Dios me ha permitido hacer en este tiempo, en el lugar donde me puso, sea para glorificar su nombre y para hacer una atalaya, para hacer una torre donde se pueda ver la gloria de Dios en todo lo que estoy haciendo, en el lugar donde Dios me ha puesto?
Aquí hay empresarios, aquí hay gente académica, pero también hay gente que está haciendo una profesión digna. Y eso significa que todos los que estamos aquí estamos estratégicamente colocados como una iglesia intercesora. No nos va a hacer crecer el que nosotros nosotros solamente nos movamos por tradición. Nos va a hacer crecer el que asumamos nuestra identidad. Señor, te doy gracias en esta noche por todo lo que estás permitiendo, por todo lo que significa esta tarde para nuestras vidas, esta mañana para nuestras vidas, porque nos están viendo personas, Señor, en diferentes partes del mundo. Que este mensaje, Señor, que estamos hoy hablando, Dios, pueda llamarnos y despertarnos a lo que es una iglesia intercesora. Padre, queremos no solamente orar por la gente que está perdida, queremos nosotros ser mismos el ejemplo, ser vida en medio de la muerte. En medio donde hay la confusión y la discusión, queremos traer paz. En medio donde hay tanta maldad, Señor, podamos ser luz. Señor, queremos con todo nuestro ser venir a ti, Señor, y levantarnos como un estandarte, levantarnos como una bandera, Señor. Levantarnos como gente de testimonio que pueda vencer, Señor, con el bien el mal. Señor, queremos entender el camino que tenemos que andar. Como dice Mateo 24:14, Señor, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor, como lo dice tu palabra en Marcos 16:15, que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Que esta intercesión nuestra, Señor, sea en nuestras casas, en nuestras vidas. Que podamos ser cada vez más gente que haga de todo lo que hacemos, Señor, una excusa para poder ayudar a otros a conocerte, Señor. Queremos vencer el templismo, Señor, de que solamente en el templo es que entendemos que tenemos que encontrarte. Señor, queremos que toda nuestra vida entera persiga tu presencia. La iglesia de Jesucristo es tu iglesia, Señor. No importa cuál sea su denominación o su nombre, somos todos los que te obedecemos y los que buscamos tu rostro de todo nuestro corazón. Queremos buscarte, Señor. Queremos encontrarte. Queremos caminar todos los días contigo. En el nombre de Jesús. Quiero pedirte a ti que estás escuchando a través de internet y que quizás al escuchar este mensaje te das cuenta que necesitas dar el paso de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y decirle a Dios que entre a tu vida y que puedas entender el lugar que tienes como una persona que está llamada a mediar entre los conflictos de su propia familia, entre los conflictos de su nación, entre los conflictos que está viviendo cada uno. Yo te invito a que le digas esta oración a Jesús y la asumas como tus propias palabras, o que tú mismo, que si quieres cambiarle las palabras y decirlas a tu manera, la puedas hacer en esta hora. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Reconozco, Señor, que entregaste tu vida por mí. Hoy rindo mi corazón y rindo mi vida. Te entrego lo que soy. Gracias, Dios, por tu amor. Hazme nacer de nuevo. Hazme cambiar mi forma de pensar y que yo pueda continuar, Dios, con claridad en eso que tú me has llamado a hacer. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Permíteme orar por ti, Señor. Quiero que toques el corazón de estas personas que han orado y que en el nombre de Jesús tu presencia pueda traer paz y pueda traer seguridad en medio de toda circunstancia. Que tu presencia fortalezca, sane, liberte y dé vida en el nombre de Jesús. Y ahora permítanme orar por ustedes, mis hermanos, los que me están escuchando. Mientras estaba preparando este mensaje, sentía que el Señor me decía que hay algunos de ustedes que están luchando y batallando con las cosas que están ocurriendo en sus empleos, en los lugares donde ustedes tienen que dar testimonio. Y sentía claramente como Dios me decía: salte del estereotipo. Salirte del estereotipo es no pienses y no te compares a otras personas en cómo lo hacen
sino deja que Dios te dirija y te ponga las palabras que debes decir y cómo lo debes decir. Aunque no se parezca al estereotipo que te enseñaron o al estereotipo de lo que te dijeron, el Señor va a darte la herramienta y te va a dar la estrategia para poder comunicar lo que tú tienes en tu corazón, para que los otros que están alrededor de ti conozcan al Señor. Solo pon tu confianza en el Señor, pon tu confianza en Él. No temas lo que vas a decir, no temas lo que vas a hablar. No tengas temor ante lo que significa este empleo para ti, las implicaciones que este empleo va a traer, porque el Señor va a estar contigo y va a caminar en medio de esto. No dudes de tus capacidades, porque Dios te va a dar mucho más allá de lo que entiendes y comprendes. No dudes, porque Dios está contigo y todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Gracias, Señor. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío
Alza tus manos en todo lugar y adórale. Mi ser. No hay otro.